del pasaporte para circular libremente por toda la región, en el año 23 del siglo XIX. Ese tipo de cosas ahora, a estas alturas, es muy difícil conseguirla. Recuerden ustedes que creo que hay varios países que, incluso fronterizos, que exigen visa para el desplazamiento. En el ámbito educativo, la multilateralidad ha recorrido diversos caminos, pero hay dos que yo quiero señalar. El técnico, cuando se realizan iniciativas conjuntas que emanan o son acordadas en cuestiones, en esquemas mayores y de mayor amplitud, como el Mercosur educativo, la Comunidad Andina o el CESUCA, que es de Mesoamérica. Y también otros caminos como los políticos, que han sido más lentos, porque como tienen impacto técnico y tienen trascendencia, ¿cierto?, estos dependen exclusivamente de la voluntad expresada por los países. ¿Cuáles son los aspectos entonces de educación donde podemos formular políticas con un cierto ingrediente de multilateralidad? Esto es, que por su naturaleza, estas son definiciones mías, no solo tengan impacto en lo nacional, sino también en el desarrollo conjunto de países que persiguen avanzar cualitativamente en sus sistemas educativos. Y yo me atrevo a plantearle estas posibilidades. Políticas multilaterales en formación y perfeccionamiento docente. El profesor, el maestro, estas políticas contienen propósitos para lograr el máximo aprovechamiento de las personas que se dedican a la docencia. Es una combinación de intenciones entre instituciones de formación terciaria. Se fijan que no hablo de universidades, hablo de formación terciaria, porque hay diferencias. Hay países donde hay universidades para formar pedagogos, donde la única formación es pedagógica universitaria, y hay otros países que forman al mismo pedagogo, pero que tienen institutos pedagógicos o que tienen centros de formación o que tienen otra modalidad. Así que fíjense en el detalle, porque es importante para cuando ustedes hagan comparaciones, ¿no? Que es mejor hablar de educación terciaria, que no les restringe su enfoque, ¿no? Es una combinación entonces esta política de intención entre instituciones de formación terciaria, de los gobiernos de los países a través de sus respectivos sectores educativos, de las asociaciones gremiales de los profesionales docentes y de los organismos de cooperación técnica y económica de carácter multilateral. Estas políticas deben asumir que el profesor o maestro es el elemento clave en el proceso de aprendizaje, actuando como docente, como facilitador o como orientador del proceso educativo desde la más temprana edad. El profesor se ha desprestigiado, no porque el profesor se haya desprestigiado porque tiene una calidad cuestionable. El profesor la función educativa del educador, la función del profesor ha sufrido esta merma de prestigio, ¿cierto?, porque la situación, el modelo impuesto del sistema es lo que ha llevado a esa condición. ¿Cómo es posible que haya países que hayan tenido que dignificar o redignificar la profesión docente? ¿Cierto? Todas las decisiones que se toman en los países internamente respecto de la formación de los profesores tienen que ver con esta pérdida de prestigio que ha sido provocada, yo creo, no por el desempeño, ha sido provocada porque el conocimiento ya no se dobla en 150 años como hace 100 años. El conocimiento se dobla y triplica en 2 años. Por lo tanto, el profesor, el rol del orientador, del conductor del proceso, que es clave para la mejoría de la calidad, es el que hay que recorrer. Por eso es importante, a lo mejor, un acuerdo multilateral. ¿De qué manera es mejor adecuar a este profesional para que sea consistente con lo que se está pidiendo de alguien que conduce un proceso tan delicado como el de enseñanza-aprendizaje? ¿Cierto? La política docente puede ser compartida o puede ser individual. Se vincula a la formación básica del profesor en la educación terciaria. Coexiste con el desempeño docente en su función cuando se refiere al fortalecimiento de la profesión y continúa durante toda la vida del docente. El docente está más perjudicado que los que no somos docentes o educadores, porque tiene que estar mucho más avanzado y más rápido que sus alumnos, ¿cierto?
Siendo clave en el mejoramiento de la calidad educativa, el actor docente es objeto de formulaciones multilaterales de políticas al considerársele uno de los elementos del proceso educativo que está más directamente vinculado al mejoramiento de la calidad del sistema. Es una política susceptible de ser desarrollada en conjunto, no solo entre los estados, sino también entre estos, los organismos de desarrollo multilateral y las instituciones del sector terciario nacionales o transnacionales. Aquí es importante hacer una sola referencia a un tema que nos preocupa también a nosotros como UNESCO, que es, en inglés es brain drain y gain brain, que significa fuga de cerebros y ganarse los cerebros. Nuestros profesores, que se forman, muchas veces se van del sistema, emigran porque sus condiciones de vida laboral a veces no son las mejores. Ese es un tema que tiene que ocupar un elemento muy importante de esta política. La segunda tiene que ver con los sistemas de información básicos y complejos. Hice la división en estas dos cosas porque el sistema básico consiste en el dato estadístico simple, el dato estadístico de volumen, el dato estadístico de calidad, de cantidad, y que es un elemento que se utiliza para una forma más compleja de elaborar sistemas de información con indicadores que me permitan medir resultados, que me permitan evaluar, ¿cierto? Los estados, la necesidad de los estados de disponer de fuentes de información fidedignas y oportunas para la toma de decisiones ha hecho pertinente formular políticas multilaterales de desarrollo de los sistemas de información, tanto de datos básicos como de elementos más complejos como indicadores de desarrollo y calidad de los sistemas. Desde un punto de vista técnico, es relevante considerar que esta política es susceptible de ser desarrollada a través de la cooperación, a través del intercambio de buenas prácticas entre estados y sus sectores educacionales, entre las instituciones que gestionan y conducen el devenir del sector educativo de un país o entre las instituciones de formación básica o de posgrado de los profesionales docentes. Hay una multiplicidad de actores que protagonizan o son objetos de la aplicación de una política como la reseñada. El diseño de sistemas de información básicos y complejos es clave para formular políticas públicas informadas y para una toma de decisiones adecuada en todos los niveles y modalidades educativos de un país. Su general aplicación también las hace posible de que puedan ser delineadas en un esquema multilateral. Esto continúa, pero es más o menos lo mismo. Lo único que quiero señalar es que la información y los productos son, como los indicadores, son claves en el diseño de las políticas educativas, especialmente por la posibilidad de que entregan instrumentos primero para seguir el comportamiento de los sistemas y evaluarlos en sus metas y objetivos de calidad, y segundo, para corregir o rectificar rumbos en gestión, en enseñanza-aprendizaje, en inclusión, en generación de conocimientos y de aptitudes. Las terceras políticas tienen que ver con gestión organizacional y desarrollo institucional. Están en la línea del Estado, de los niveles intermedios de la escuela, ¿no? El avance de los sistemas educativos también toma en cuenta el tratamiento que todas las realidades nacionales distintas le dan al sistema y a la gestión de la educación en los diferentes niveles. En este ámbito, cualquiera sea la modalidad de gobernanza del sistema adoptado por el país, centralizado, descentralizado, desconcentrado, por delegación, el diseño de las políticas de desarrollo institucional también puede tener ingredientes de multilateralidad, porque nosotros hemos aprendido la transferencia del sistema y responsabilidades a las municipalidades en Chile. La transferencia de los sistemas educativos escolares en Argentina a las provincias, el trabajo que se ha hecho en Venezuela en torno a los municipios y en torno a los estados, y así por el estilo. Todos tienen distintas modalidades, sin embargo, el fortalecimiento institucional tiene que considerar estas prácticas e intercambiarlas. La orientación sobre el fortalecimiento institucional que hemos conocido en la región a partir de la cooperación o de los préstamos multilaterales, indiscutiblemente han influido en las decisiones de nuestros estados sobre la mejor manera de desarrollar el sistema.
la transferencia de las responsabilidades de gestión a entidades intermedias, el relativo desentendimiento del Estado central sobre temas de financiamiento, especialmente la desregulación que justificada en la libertad de elección han impactado, yo pienso, negativamente y han distorsionado la evolución del sector. Entonces, la formulación de estas políticas, si se hace en forma multilateral en el siglo XXI, deberá orientarse hacia el equilibrio. Nadie dice que no exista la provisión privada de educación, pero tiene que ser equilibrada y tiene que ser regulada. Por lo tanto, este no es un tema de Estado, o sea, no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Y por lo tanto, puede ser objeto de una formulación multilateral. Y la política de financiamiento, otra línea de evaluación de política multilateral, buscando mejorar los sistemas educativos de una mejor calidad y la responsabilidad de la sociedad en este rubro, que ya lo señalé muy vehementemente antes, en torno a que eliminación de políticas compensatorias, asumir lo que significa tener a cargo la responsabilidad de mantener y fortalecer permanentemente el sistema educativo en todos sus niveles. Es una irresponsabilidad ineludible de la sociedad porque es la herramienta que puede ayudar a terminar con inequidades endémicas, ¿cierto? La capacidad de obtener recursos de ayuda multilateral no exime la obligación de diseñar políticas públicas de financiamiento educativo permanentes y sustentables en el tiempo. Por su parte, la cooperación multilateral expresada en este rubro en préstamos, en créditos o en cooperación no reembolsable, en realidad ha sido un complemento bastante escaso a las necesidades de financiamiento sectorial. Y por último, las políticas de evaluación, que yo le hablo del desempeño, del producto. Aquí me estoy refiriendo exactamente a lo que señalábamos cuando dijimos que hay sistemas estadísticos, hay sistemas complejos de indicadores para medir calidad y evolución de los sistemas. Yo creo que también una política de evaluación del sistema, de evaluación del desempeño docente, de evaluación de la calidad del aprendizaje, de evaluación o de seguimiento de rendimientos, de una serie de otras variables, es perfectamente posible ponerse de acuerdo para que sean aplicables regionalmente en una línea multilateral de cooperación. Y lo último, la política de investigación del sistema, que es la que realmente nos va a conducir a cumplir uno de los propósitos, que es la generación y la expansión del conocimiento. Muchas gracias. Termino.